Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos a las noticias de hoy. Impresionante tormenta paralizó hoy parte del este de los Estados Unidos, sobre todo la ciudad de Nueva York. Ahí está, como lo vemos, Alcibiades Onofre para contarnos en vivo enseguida. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Y en Ecuador también el mal tiempo afecta a muchas provincias y el pronóstico del tiempo es de lluvias durante esta semana. Ya les damos detalles. Empezamos. La tormenta invernal continúa generando impacto en la costa este de los Estados Unidos, con vuelos que empiezan a reactivarse de forma limitada, carreteras todavía comprometidas y autoridades que mantienen el llamado a la precaución. Vamos en directo, como lo vimos, Alcibiades Onofre está en Nueva York para darnos detalles con el panorama actualizado a esta hora. Hola, Alcibiades. Buenas noches. Y la tormenta invernal que golpeó a la costa este de Estados Unidos comienza a dar una breve tregua con la caída de nieve disminuyendo en varias localidades, aunque las autoridades advierten que ahora el mayor riesgo es la ventisca, con fuertes ráfagas de viento, temperaturas congelantes y carreteras aún están bloqueadas. Hasta este momento las autoridades no han confirmado víctimas mortales en Nueva York directamente relacionadas con esta tormenta, pero se habla de 2 en otras ciudades. Enseguida, el siguiente reportaje. Una tormenta invernal de proporciones históricas golpea con fuerza la costa este de Estados Unidos y mantiene en alerta a más de 40 millones de personas. En Nueva York la nieve supera el medio metro en algunos sectores y ha paralizado buena parte de la ciudad. Escuelas cerradas, miles de vuelos cancelados y restricciones de movilidad forman parte de las medidas adoptadas ante la magnitud del sistema. Desde el domingo por la noche la alcaldía declaró el estado de emergencia y limitó la circulación de vehículos no esenciales. La ciudad de Nueva York no ha experimentado una tormenta de esta magnitud en la última década. Se permitirán solo algunos viajes esenciales y urgentes. Las condiciones de ventisca con fuertes ráfagas y visibilidad casi nula han complicado el tránsito y provocado interrupciones eléctricas en varios estados del noreste. El impacto también es severo en Massachusetts, donde el fenómeno conocido como nor'easter azota especialmente las zonas costeras. En Boston se reportan acumulaciones moderadas, pero en localidades del sureste del estado la nieve supera los 50 centímetros. Más de 250,000 hogares y negocios permanecen sin electricidad. Más al sur, en Florida, el mismo sistema meteorológico genera un brusco descenso de temperaturas. En Miami se prevén mínimas cercanas a los 4 grados Celsius, con sensación térmica bajo cero. En medio de la emergencia, algunos turistas en Nueva York aprovechan la inusual postal blanca. Sabía que iba a nevar un poco, pero no pensé que sería tanto. Aún así me siento feliz. Es una bonita experiencia. Me gusta. Digamos que para nosotros los turistas es una experiencia nueva y disfrutarlo. Siento que igual Nueva York, ya sea en verano, otoño, primavera, invierno, hay plan para todo el mundo. Mientras equipos de emergencia trabajan sin descanso para despejar carreteras y restablecer servicios, las autoridades advierten que podrían aproximarse situaciones meteorológicas peores y reiteran el llamado a evitar desplazamientos innecesarios. Estefanía Vaca, Teleamazonas. Y más allá de la nieve acumulada, esta tormenta también expuso una realidad que muchos viven en silencio. Algunos trabajadores migrantes que dependen de cada jornada para sobrevivir quedaron atrapados entre el peligro del clima y también la necesidad de salir a buscar alimento o ingresos. Aquí enseguida el reportaje. Esta imagen lo dice todo. Al amanecer de este lunes, en ciertos lugares de Nueva York, muchos hogares quedaron así. Jesús Rosas y su familia tuvieron arduo trabajo para abrirse camino en la nieve, removiéndola desde la puerta. Así fue el panorama en Long Island, una de las localidades más golpeadas en donde cayeron 80 centímetros de nieve. Ahora igual que la otra que pasó, la nevada pasada. Muchas personas enfrentaron dificultades para conseguir alimentos, sobre todo quienes no tienen acceso a cocina y tampoco a almacenamiento de víveres, como este migrante, que se arriesgó a caminar en medio de la helada ventisca, pero todo estaba cerrado. Voy a buscar comida, vamos nomás.
¿Cómo está el clima? Hoy cayó más nieve que todos los días. Hoy está más tremendo. Bien difícil. Mucha gente no ha trabajado acá. La verdad, muchos lugares han cerrado. Los migrantes trabajaron no en su máxima capacidad. Muchos perdieron su día sin generar dinero por la restricción de la movilidad y quienes sí lo hicieron se dedicaron a la limpieza de nieve. Trabajo que se gana bien, pero se trabaja menos, ¿verdad? Pocas horas, pero la verdad es muy cansado esto. Sí. ¿Cuánto pagan la hora en la nieve? Aquí lo mínimo está 25, lo máximo está 35, 30. Aquellos que no, le pusieron humor al día para pasar el trago amargo del fuerte temporal, cantando y haciendo granizadas de nieve fresca. Un granizado de nieve para aquí, como recordándole nuestro Ecuador. ¿Ya amaneció? Mucha nieve en Nueva York. Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un invierno en Nueva York. Un invierno en Nueva York. Aquí en Nueva York, una de las nevadas más fuertes del momento. Todos a protegernos del frío. La comunidad ecuatoriana se reportó colocando sus postales de cómo vivieron el momento más crítico de este invierno en los Estados Unidos. Y así algunos vecinos están en este momento limpiando la nieve y eso es lo que resta, pues mañana comenzarán las clases nuevamente a reanudarse de forma gradual y pues se espera que para el martes tienen más detalles las autoridades de alguna víctima que se haya reportado en cuanto a este clima bastante extremo. Por lo tanto, el proceso de recuperación también será este martes con la mejora del clima por solo un día y el resto de días tendremos otras precipitaciones de nieve. Por supuesto, desde Long Island ha sido Alcibiades Onofre con la información. Seguimos con más en el estudio de 24 horas. Muchas gracias, Alcibiades, por la información de lo que ocurre y cómo está la situación en la costa este de Estados Unidos. Pero ahora en Ecuador, el desbordamiento del río Buenavista en el cantón Pasaje, provincia de El Oro, ocasionó siniestros viales y complicaciones. En otras provincias como Los Ríos y Guayas se reportan inundaciones y cierre de tramos. Un conductor y su copiloto se salvaron del interior de un vehículo que se volcó debido al desbordamiento del río Buenavista en el cantón Pasaje, en la provincia del Oro. Las intensas lluvias de las últimas horas de este lunes provocaron una creciente en el caudal de los ríos y arrastraron a este pesado automotor. La fuerte corriente anegó esa importante vía de conexión en este cantón. Mientras que en Santa Rosa, en la misma provincia, las inundaciones dejaron tramos incomunicados, ciudadanos con pérdidas de sus enseres dentro de sus viviendas y diversas complicaciones. Santa Rosa hemos estado activados a la 1 de la mañana en el puesto de mando unificado, en la sala de monitoreo, hemos estado activados en los puntos de las estaciones de bombeo, hemos generado el uso de maquinaria para poder sacarle toda la presión de los materiales que bajan del río por el tema del desbordamiento. Situación similar se vivió en Machala, donde varias calles de la ciudad quedaron cubiertas por el agua. Allá creo que va. El COE cantonal se reunió con autoridades para revisar la situación de afectados, tanto en viviendas como en vías principales de ese cantón. Otra de las provincias afectadas es Los Ríos. Autoridades reportaron anegación en varias carreteras. Esto ha ocasionado una serie de complicaciones en el transporte de pasajeros y de mercadería. Y en Guayas, varios sectores del cantón Durán permanecen bajo el agua. La lluvia de más de 7 horas ocasionó que varias etapas del Recreo y en Panorama queden inundadas. Autoridades pidieron a la ciudadanía que tome las precauciones, ya que el INAMI pronosticó lluvias de intensidad alta para esta semana en sectores del litoral y la Amazonía. Yasmín Solís, Teleamazonas. Y el INAMI pronostica lluvias y tormentas eléctricas en todo el país hasta el 25 de febrero. Las precipitaciones más intensas se darán en la región litoral. En la sierra se prevé lluvias y neblina y a partir del jueves radiación.
La época lluviosa impacta con fuerza diversas zonas del país. El Instituto Ecuatoriano de Meteorología e Hidrología, INAMI, mantendrá vigente una advertencia meteorológica por precipitaciones hasta este miércoles. De acuerdo con su mapeo, en todo el país se registran altos niveles de lluvias diarias. La escala de colores indica amarillo para nivel medio, naranja para nivel alto y rojo para nivel muy alto. Gran parte de la región litoral está resaltada con ese color. Es la zona en la que se prevén más precipitaciones esta semana. Tenemos mayor incidencia de precipitaciones, lo que corresponde al sur de Manabí, la provincia del Guayas y la provincia del Oro. Los ríos también está dentro de las provincias. En la región interandina se pronostica que el cielo esté parcialmente nublado y haya presencia de lluvias hasta este miércoles. A partir del día jueves, viernes, el cielo será más despejado. La radiación entre jueves y domingo puede llegar a ser extremadamente alta. En la Amazonía habrá niveles normales de lluvia propios de la región y en el archipiélago de Galápagos habrá precipitaciones en Isabela, Fernandina y Santa Cruz. Probablemente se siga emitiendo alguna advertencia, especialmente para la región costa, por lo que se encuentran en época lluviosa. La costa ha sido la más afectada por el temporal. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entre el 20 de febrero y este lunes se han registrado 55 eventos relacionados con las lluvias, 36 de ellos en esa región. A escala nacional, 1.595 personas han sido impactadas. De ellas, la mayor parte corresponde a Guayas, con 1.305 afectados. Esa provincia es una de las 6 declaradas en alerta roja por la Secretaría de Gestión de Riesgos, junto con Esmeraldas, Los Ríos, Carchi, Loja y Pichincha. El COE Nacional se mantiene en sesión permanente y ha dispuesto que el INAMI emita las alertas correspondientes para adoptar las medidas de prevención necesarias por las inundaciones, deslizamientos y otros eventos que afectan a la población. María Gracia Chacón, Teleamazonas. El operativo militar que culminó con la muerte de El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, dejó al menos 27 agentes de seguridad y 30 delincuentes fallecidos. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, destacó que el país registra mayor tranquilidad gracias a la coordinación nacional. La violencia sacudió México durante el fin de semana, tras un operativo militar que terminó con la muerte de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En los enfrentamientos fallecieron al menos 27 agentes de seguridad y 30 miembros del cártel, según confirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. Los hechos se registraron principalmente en el estado de Jalisco, aunque disturbios y bloqueos afectaron 16 entidades del país. Vehículos incendiados y enfrentamientos armados obligaron a cancelar vuelos y a desplegar un esquema extraordinario de seguridad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que este lunes la situación es más tranquila, gracias a la coordinación nacional establecida inmediatamente tras los hechos. El secretario de Defensa Nacional confirmó en rueda de prensa que El Mencho fue ubicado mientras visitaba a una de sus parejas sentimentales en Tapalpa, lo que permitió a las fuerzas de seguridad coordinar un operativo táctico que incluyó fuerza terrestre, helicópteros y apoyo aéreo. Tras un primer enfrentamiento, el líder del cártel intentó huir hacia una zona boscosa, donde se estableció un cerco militar que culminó con su muerte. Se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En la misma rueda de prensa, el secretario rindió homenaje a los 25 soldados caídos, visiblemente conmovido, y calificó la operación como exitosa. Primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. También y un reconocimiento a nuestro personal militar. Este operativo marca un momento clave en la lucha contra los cárteles de droga, con México intentando recuperar la tranquilidad tras una de las acciones de seguridad más importantes de los últimos años. Estefanía Vaca, Teleamazonas. La muerte de alias Mencho también enciende alertas en Ecuador. Informes de seguridad advierten que redes vinculadas al cartel Jalisco Nueva Generación buscaban operar en el país mediante bandas locales. Además, existirán conexiones con operadores judiciales, policías y figuras del poder.
Cuando cae un líder de una estructura del tamaño de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación, el negocio no se detiene, se reacomoda y ahí entra Ecuador. Según información de seguridad, por lo menos 17 años han tenido conexiones con Ecuador. Informes especializados empezaron a advertir el interés de redes vinculadas al grupo del Mencho por el corredor del Pacífico. Ecuador se volvió estratégico por su salida marítima y por la presencia de estructuras capaces de mover grandes volúmenes de cocaína. En ese engranaje han sido ubicados los Lobos, los Tiguerones y Chone Killers, dentro de la cadena que abastece a redes mexicanas mediante alianzas criminales. El esquema es directo. El cártel financia y compra la droga. Las bandas ecuatorianas ejecutan el acopio, la contaminación de contenedores, la custodia de cargamentos y la violencia en territorio. Detrás de esas estructuras aparecen nombres que ya han sido golpeados por la justicia. Wilmer Giovanni Chavarría Barre, alias Pipo, líder de los Lobos, capturado en Málaga en 2025. Simón Marbolejo Zambrano, alias El Tunco, parte de la estructura operativa de esa organización. Y William Joffre Alcíbar Bautista, alias Negro Willy, vinculado a la cúpula de los Tiguerones. Cartel, el liderazgo no es igual a la organización. La organización delinque de forma horizontal, cada uno tiene un liderazgo, él llevaba netamente su nombre y eso también lo vimos aquí. Pero la alerta más sensible no está solo en las armas ni en la droga, está en las conexiones. El caso de Leandro Norero, alias El Patrón, asesinado en la cárcel de La Tacunga, dejó al descubierto la profundidad de estas redes en Ecuador. Pablito, el patrón, como me dice. Los expedientes judiciales mostraron que su estructura movía dinero del narcotráfico, mientras mantenía contactos con operadores judiciales, policías en servicio activo y actores del ámbito político dentro de un entramado que buscaba sostener y proteger el negocio. Entonces esto es un hecho cierto de que efectivamente el crimen organizado tiene esa necesidad de captación de personas que les pueda servir para el tema de sus intereses, ¿no? Por eso, tras los movimientos que sacude el entorno de Mencho en México, en Ecuador la atención está puesta no solo en las bandas armadas, sino en las redes de apoyo que permiten que el negocio funcione. Catalina García, Teleamazonas. Más noticias del Servicio de Contratación Pública. El CERCOP suspendió a 2 compañías de seguridad en Guayaquil que estaban en el catálogo electrónico. A propósito de presuntas operaciones irregulares, intervinieron además el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. CERCOP no da muchos detalles, pero se trata de 2 compañías de seguridad domiciliadas en Guayaquil que se encontraban en el catálogo electrónico. Es decir, que entidades públicas podían contratarlas. Ya no será posible, pues la entidad las suspendió y así lo informaron en un comunicado. Ocurrió el 19 y 20 de febrero pasado. En la inspección participaron funcionarios del IES, del Ministerio del Trabajo, que supervisaron las condiciones en las que los guardias de seguridad se encontraban. Pero no solo eso. El Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas también estuvieron presentes. Uniformados de esta última decomisaron 319 armas y 1.341 municiones. Y es que tras la última alerta generada tras el asesinato de alias Marino, criminal que constituyó empresas de seguridad para con ellas obtener permisos de porte y tenencia de armas, las alarmas continúan encendidas. Se trata de un tema de preocupación para la fuerza pública, pues en este contexto los permisos de armas para empresas de seguridad pasaron de 8.533 en 2024 a 13.425. Y según información de la Superintendencia de Compañías, 933 de las 1.770 empresas de seguridad que existen en el país se constituyeron entre 2019 y 2025. En el catálogo electrónico hay 178 y ahí el CERCOP ha empezado a depurar. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y la provincia de Manabí registró 12 muertes violentas en las últimas horas. Uno de los hechos ocurrió en una camaronera del cantón Jama y dejó a 7 personas asesinadas. Las investigaciones para dar con los responsables continúan. Llegaron en lanchas y vestidos con uniformes tipo militar y minutos después, el lugar se convirtió en escenario de una masacre. Al menos 10 hombres armados ingresaron violentamente a una hacienda ubicada en el kilómetro 21 de la vía Jama Pedernales al norte de Manabí.
Portando fusiles, pistolas, entraron a varias habitaciones, sacaron a las víctimas hasta el patio y las interrogaron de forma insistente. ¿Dónde está la droga? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está el dinero? Repetían. Segundos después, abrieron fuego sin contemplaciones. El ataque dejó 7 personas asesinadas. Tras la balacera, los atacantes huyeron nuevamente por la vía marítima. Con este hecho ya son 7 masacres registradas en Manabí, en lo que va de 2026, pese al estado de excepción vigente en la provincia. Y la violencia no se detiene. Solo en la madrugada de este lunes, Manabí dejó 12 muertes violentas, pero la cifra crece al sumar los asesinatos del sábado y domingo. La provincia roza ya las 20 víctimas en apenas 3 días. Un escenario que refleja la grave crisis de seguridad que atraviesa Manabí, en medio de la disputa de estructuras del crimen organizado por el control de rutas y economías ilegales. Y es así como Manabí vive horas críticas bajo el avance de la violencia criminal. Catalina García, Teleamazonas. Y un nuevo golpe al narcotráfico se registra en aguas del Pacífico. La Armada del Ecuador interceptó una embarcación con 3,12 toneladas de droga y aprehendió a 3 ecuatorianos. Un cargamento millonario que no llegó a su destino y otra ruta del narcotráfico que vuelve a quedar al descubierto. La Armada del Ecuador interceptó en alta mar una embarcación que transportaba 3,12 toneladas de droga en un nuevo golpe a las redes del narcotráfico internacional. El operativo fue ejecutado por el Comando de Guardacostas en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, dentro de las acciones para frenar el envío de grandes cargamentos por el Pacífico. Durante la intervención fueron aprehendidos 3 ciudadanos ecuatorianos, quienes movilizaban la droga con destino a mercados internacionales. 47 millas dentro de la zona económica exclusiva y en una embarcación que no tenía ningún nombre y no poseía ninguna documentación. Este cargamento tiene un valor cercano a los 78 millones de dólares en Estados Unidos y podría superar los 109 millones en Europa. Lo que evidencia la magnitud del negocio ilícito que se intenta contener en las aguas internacionales. Con esta operación, Ecuador ya suma decenas de toneladas de droga incautadas en lo que va de 2026, en medio del refuerzo de controles ejecutados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en rutas terrestres y marítimas. El personal de la unidad de antinarcóticos ya tiene en su poder esta cantidad de droga para continuar con el trámite respectivo. Los detenidos y las evidencias fueron trasladados al puerto de Manta, donde continuarán las diligencias de judicialización bajo cadena de custodia. Catalina García, Teleamazonas. Seguimos. El nuevo arancel global impuesto por Donald Trump entrará en vigencia mañana. Un 33% de la oferta exportable ecuatoriana no deberá pagar la tasa y las autoridades están a la espera de la firma de un acuerdo para aumentar el número de productos. La incertidumbre por la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no cesa. Este martes debería entrar en vigencia el nuevo arancel global que impuso el mandatario tras el fallo de la Corte Suprema que echó abajo la primera decisión en torno a este tema. Sin embargo, habrá que esperar lo que ocurre en la práctica, pues el decreto disponía un arancel global del 10%, pero horas más tarde el mandatario anunció que será del 15%. Esta medida tendrá una vigencia temporal de 150 días. En la medida en la que el Congreso lo pueda aprobar. ¿Pero qué significa esta nueva medida para las exportaciones ecuatorianas que llegan a ese país? Significa que los productos que venían manteniendo un 15% de sobretasa se van a mantener con esa sobretasa. Obviamente, en la medida en la que esos productos no estén incorporados dentro del listado que Estados Unidos ha definido como productos que no se producen o no se ofrecen de manera suficiente en ese mercado. El ministro de Producción, Luis Jaramillo, explicó en su cuenta de X. A diferencia de la versión anterior que contemplaba 119 productos con exportaciones actuales y con potencial hacia Estados Unidos, esta actualización cubre 215 subpartidas y cubre el 33% de las exportaciones a ese mercado. Los productos que se excluyen más o menos son similares a los que ya teníamos en las anteriores excepciones, es decir, banano, cacao en grano, palmito, piña, mango,
Esencialmente no hay algo que cambie de manera muy drástica respecto a la cobertura de los productos de nuestra oferta exportable que están dentro de esas excepciones. Ahora la expectativa está en qué ocurrirá con el acuerdo comercial que estaba en marcha y restaba solo firmarlo para que al menos el 50% de la canasta exportable ecuatoriana sea excluida del arancel. Estamos en conversaciones constantes con ellos. Queremos que entiendan que son buenos acuerdos, que nuestra intención es cumplirlos y que esperamos que nuestros socios también lo hagan. Hasta ahora nadie me ha dicho se cae el acuerdo. Más bien quieren ver cómo se desarrolla todo esto. Yo creo que el gobierno necesita continuar con la estrategia que ha planteado. Esto es de un acercamiento global integral con el gobierno americano, es nuestro principal mercado de exportación. Así Ecuador y el mundo siguen a la expectativa de las decisiones de Donald Trump. Belén Merizalde, Teleamazonas. Ecuador registró su peor tasa de rechazo de visas de turismo hacia Estados Unidos en el 2025. Un equipo de este noticiero evidenció que varios ciudadanos salían del consulado en Guayaquil con la solicitud de visado negada. Con este aviso de color amarillo que informa que la solicitud de visa fue negada, Steven Saltos salió la mañana de este lunes del consulado de Estados Unidos en Guayaquil. Saltos nos comentó que se presentó solo ante el cónsul y que esta fue su primera vez aplicando a la visa de turismo americana. Claro, la mayoría de personas que, bueno, yo estuve adentro y todo, me he dado cuenta de que en realidad no le estaban dando. Iba más por conocer, por turismo. Por turismo, sí. Durante nuestra permanencia en los exteriores del consulado de Estados Unidos, constatamos que en apenas 2 horas a decenas de ecuatorianos les negaron la visa de turismo. Elizabeth, por ejemplo, sacó la cita desde octubre del año pasado. Ella también se presentó por primera vez junto a su hijo menor de edad. Sí, claro, ya tenía todos los requisitos, más que nada, para poder viajar, la solvencia económica también, pero bueno. Y así las historias de ecuatorianos a quienes les niegan la visa de turismo americana se repiten una y otra vez. No, solo me hicieron unas preguntas y de una la visa negada. ¿Y cuál era de pronto el motivo para irse a Estados Unidos, turismo? Sí, a ver el Mundial 2026. O sea que le negaron porque, no sé, o sea, no están dando el visado. En 2021, la tasa de rechazo para la visa de turismo de ecuatorianos hacia Estados Unidos era del 15%. En 2025 incrementó al 42%. Así lo detalla este último informe del Departamento de Estado de ese país. Este se considera el porcentaje de negación más alto de los últimos años. Inclusive supera el rechazo del 40% alcanzado en 2008. Este incremento en la tasa de rechazo de visas de ecuatorianos hacia Estados Unidos coloca a nuestro país en un listado de 30 naciones con más del 25% de incremento en solicitudes negadas. Estados Unidos aún no publica la cifra de visas otorgadas a nivel mundial en 2025. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Dos demandas de inconstitucionalidad se presentaron por concejales metropolitanos de Quito ante el incremento en la tasa de recolección de basura. Los ediles exigen que el alcalde revise la medida y se suspenda el cobro. Acompañado de representantes de barrios del norte, centro y sur de Quito, el concejal Wilson Merino presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el incremento de la tasa de recolección de basura que desde febrero se cobra en la planilla de agua potable. Y el no pagar la tasa de recolección de la basura implica inmediatamente la suspensión del servicio de agua potable. Esto no puede suceder, esperamos y confiamos que la Corte Constitucional haga justicia. ¡No al atraco! Y que la fórmula mal hecha, mal diseñada por parte del Consejo Metropolitano sea revisada. Asimismo, el concejal Michael Aulestia presentó otra demanda ante la Corte Constitucional ante lo que calificó como un cobro abusivo de la tasa. En virtud de que se está castigando a los abonados de la empresa de agua potable al cobrarles una tasa de recolección de basura completamente desproporcionada. También le pidió a la Corte Constitucional que mientras se tramita la constitucionalidad o no de esta ordenanza, suspenda provisionalmente el cobro. El alcalde, por su parte, durante su informe semanal de actividades, cuestionó duramente a los ediles. Dos concejales que son irresponsables, no representan a la ciudad capital, enemigos de la ciudad capital, ahora quieren presentar una demanda de inconstitucionalidad. ¿Para qué? ¿Para dejarle a Quito sin recolección de basura? Bravo,
Dejen de hacer politiquería barata por estos dos concejales, ¿no es cierto? ¿Qué deberíamos hacer? Quedarnos sin la tasa de recolección de basura y perder prácticamente 8.5 millones de dólares mes, que es lo que sirve la recolección de basura. La demanda de Merino es respaldada por representantes de alrededor de 50 barrios de la capital, los mismos que denuncian un incremento desproporcionado de este rubro que hasta septiembre se cobró a través de la planilla de energía eléctrica. Por tasa de recolección 1.94 de mi casa. Ahora me toca pagar 9,71. Aquí están los documentos. O sea, es un incremento atroz. Con la empresa eléctrica pagaba 1,93. Y ahora con la tasa que me cobran en Emaceo sube a 17,06. Los ediles exigen, mientras tanto, que los representantes de la empresa de aseo de Quito, de agua potable y de gestión de residuos sólidos presenten un informe y expliquen qué soluciones plantean ante el incremento de la tasa de recolección de basura. En Quito, Estefaní Paz, Teleamazonas. Aquiles Álvarez se volvió a acoger al COTAC y extendió su licencia desde el 25 de febrero hasta el 26 de marzo. Esto en medio de la incertidumbre de los funcionarios municipales por posibles remociones en direcciones municipales. Con más de 13 días bajo incertidumbre, así afirman estar los funcionarios del municipio de Guayaquil, quienes prefieren no hablar en cámaras. En los bajos del Cabildo, hasta donde se nos permite avanzar, las actividades parecen no haberse detenido. Sin embargo, los cambios y las renuncias de los últimos días ya generan inquietud. Actualmente el municipio de Guayaquil mantiene una nómina de 5.001 trabajadores que, al igual que en otras entidades públicas del país bajo la LOCEP, maneja las modalidades de libre remoción y contratos de servicio ocasionales, además de nombramientos permanentes. Pero a más de esto está una ciudad que espera la estabilidad en el sillón de Olmedo. Esta tarde se conoció que Álvarez extendió su licencia para mantener su ausencia temporal. El documento fue emitido el 20 de febrero de este año, pero tiene fecha de recibido el 23 de febrero a las 4 de la tarde con 13 minutos. Y se acoge al artículo 57 del COTAT, mediante el cual solicita una licencia desde el 25 de febrero hasta el 26 de marzo del 2026 por motivos estrictamente personales. El documento termina con la firma de Álvarez y así se someterá el día de mañana a las 4 de la tarde a votación del Consejo. Esto se suma a los 15 días que ya se habían contabilizado bajo el mismo marco normativo, con lo cual Aquiles Álvarez ya ha utilizado más del 50% de su licencia. Además de esto, también le queda aún los 30 días establecidos en el artículo 27 de la LOCEP. Todo esto en pro de que no se logre configurar una ausencia definitiva y se active la remoción del cargo bajo las causales establecidas en el 332 y 333 del COTAT. Aquiles Álvarez, recluido en la cárcel de La Tacunga, enfrenta dos procesos: el caso Goleada, por el cual cumple una prisión preventiva, y el caso AAA, el mismo que el juez Cristian Alex Fierro, miembro del Tribunal Penal Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, se excusó este 22 de febrero de integrar el tribunal que conoce la causa mediática. Esto mientras que no se descarta un tercer proceso por incumplimiento de orden judicial. Astrix Ingrid, Teleamazonas.